Shabbat Shalom. Pues bueno, vamos a empezar, amados Ajín, esta ministración. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar con la ayuda de nuestro Elohim. El Eterno nos vaya abriendo más el entendimiento para comprender todos juntos más de su bendita palabra, porque la verdad es que lo necesitamos. Amén. Todos necesitamos constantemente estar siendo adargüidos con su palabra, estudiar su palabra. El tema tiene como título edificando sobre una roca, sobre una roca. Es basado a lo que dice Yahshua Mashiach, ¿amén? De los dos cimientos. Pero más bien vamos a entenderlo en nuestra vida, porque es muy importante, ¿amén? Para que tú construyas una casa. Inclusive hay personas que buscan los mejores tabiques, ¿verdad? De mejor material. Y así también todo lo que pueden, y algunos no. Algunos por ahorrarse mucho dinero, dicen, pues lo hacen como pueden, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a orar y empezamos, amén. Que nuestro Elohim Yahweh nos bendiga grandemente y que terminemos ese Shabbat llenos de Él, para que toda la semana tengas esperanza, yo también, todos, sabiendo que Elohim tiene cuidado de ti y de mí. Vamos a orar juntos, amados Ajín, amén. Abacadosh, Yahweh Sebaot, bendito es tu nombre. Gracias por este Shabbat, gracias por este momento, Abba. Tú eres el que haces todo, Abba. Tú eres el que nos has rescatado, nos has salvado. Bendito eres por siempre. A pesar de todo lo que está en el mundo y lo que está pasando, las cosas que nos pasan a nosotros no se comparan con todo lo que está pasando en el mundo. Tú nos tienes cuidando, protegiendo. Gracias, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te pedimos, por favor, que nos ayudes a ver como tú ves, que nos ayudes a entender como tú quieres que entendamos. Te pido que guardes, protejas, bendigas a mis ajayot, a mis ajín, y que ninguno se turbe ante tantas cosas que pasan en el mundo, ante tantas noticias, ante tantas situaciones, que ni uno se turbe, que ni uno se desanime. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda la te damos, Abba Kadosh. Gracias te damos y decimos el Shema Israel juntos, en tu nombre, Abba Kadosh. Amén, Beomén. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Abba Kadosh, nosotros te amamos con todo nuestro corazón, Abba. Con todo nuestro corazón, Abba Kadosh, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En todo momento anhelamos tu presencia, Abba Kadosh. Gracias te damos por este momento. Sea usted, Abba, que nos hable por medio de su palabra. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Tomen asiento, Bebakashá. Bendito eres, Abba Kadosh. Bendito es tu nombre. Podemos decir que estamos en verano. Toda la Eterno ha sido muy bonito los días aquí, calurosos, pero también con nubes, con lluvias, muy bonito. Elohim ha tenido compasión de nosotros. Bendito es Él. Bendito eres, Abba Kadosh. Bueno, vamos por favor a estudiar en Mateo. Vamos a Mateo. Toda la va a nuestro Elohim, que Yahweh es bueno, amén. En tu vida, en mi vida. Hoy voy a dar este tema, edificando sobre una roca. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de Elohim, y es una oportunidad que a todos nos da Elohim de poder servirle. Si tú tienes la oportunidad de servirle, hacer algo, hazlo. Bueno, vamos a ver. Vamos a Mateo 7:24. Mateo 7, verso 24. Mateo 7:24. Vamos a ver. Mateo 7:24.
Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ah. Bueno, bueno, bueno. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a ver Mateo 7:24, amados aquí. Dice así: cualquiera pues, cualquiera pues que me oye, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fue, dice, grande su ruina. Bueno, esta enseñanza va de acuerdo también con lo que viene en Lucas. Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6, verso 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y lo hizo, semejante es, más el que oyó y no hizo, perdón, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, es una enseñanza que dice Yahshua, empieza a decirla en Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, la enseñanza empieza porque Elohim quiere que escuchemos bien lo que nos está diciendo, porque Él quiere que nosotros estemos seguros. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere que estemos seguros de algo que dice aquí. Nos está advirtiendo a ti y a mí lo que va a venir, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que ya estamos viendo y lo que vendrá. Nos está advirtiendo Yahshua HaMashiach, dice. Descendió lluvia, 1. Vinieron ríos, 2. Dice, vinieron ríos, dice, y soplaron vientos, 3. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 3 cosas. Entonces, van a venir lluvias torrenciales, ciertamente. Nos recuerda el diluvio, ¿verdad? Vino un gran juicio en el diluvio. Y el único que pudo soportar eso, ¿quién fue? El único que pudo salir libre de esa gran lluvia, de ese gran diluvio, fue Noé. Pero ¿por qué Noé pudo él salir de ese gran diluvio? ¿Por qué? Porque fundó ¿qué? Su casa sobre la roca. Porque dice, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y para hallar gracia ante los ojos de Yahweh hay que ser obedientes.
cuando se le mandó un mandato a el rey Saúl, él quiso hacer lo que él quiso, pensando que obedecía a Elohim, pensando que agradaba a Elohim, mas Samuel lo reprendió. ¿Se complace Yahweh en los holocaustos o en la obediencia? Más en los holocaustos o en que se le obedezca, en que se le obedezca, ¿verdad? Entonces, Noah obedeció y vino lluvias, vino un gran diluvio y arrasó con todo menos con la casa que él había edificado. Y imagínense, y era una casa que era un arca, pero la edificó en la roca que es Yahshua, obedeciendo tal cual lo que le dijo Yahshua. ¿Amén? Entonces la roca es Yahshua HaMashiach. Dice, vinieron ríos torrenciales. Ríos torrenciales, ciertamente, a veces hay casas que están a la orilla de un río y cuando se sube, arrasa con las casas. Si son de madera, si son no sé, a lo mejor son de tabique, pero no tienen buen cimiento. La arena se lo llevan. Pues tú puedes ver en las noticias cuántas casas se las llevan los ríos. Amén. Entonces, también dice, y soplaron vientos fuertes. Vientos, miren cuántos tornados suceden en muchos lugares, tornados. Así como los ríos y los vientos se refieren aquí a las situaciones difíciles en una persona y en ti y en mí, hoy vamos a ver qué es lo que está diciendo Yahshua HaMashiach. Pegaron contra aquella casa y soplaron contra aquella casa y golpearon. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, vemos que la escritura nos dice que la roca primeramente es Yahshua HaMashiach. Y esto es una reflexión que vamos a tomar nosotros. Tú y yo, cuando venimos a la bendita Torah, cuando creímos en Yahshua HaMashiach, él era la roca. La casa que está diciendo Yahshua HaMashiach es la misma. Tú puedes ver una casa que está en una roca, hermosa casa y está muy bonita y tiene a lo mejor unos materiales muy fuertes, unos postes grandísimos, todo muy bonito. Está en la roca, qué bonita casa. Y tú ves la misma casa, idéntica a esa, con los mismos materiales fuertes, robustos y con cemento del mejor y todo, pero está en la arena. Es la misma. Cualquiera puede decir qué diferencia hay entre esa casa y esta casa. Ni una, ¿verdad? Ni una. No se ve. Pero corre un gran peligro una de esas casas, aun cuando tiene lo mismo. Entonces, las casas son comparados a nosotros. A lo mejor tú puedes ver dos varones se congregan, guardan los mandamientos, visten correctamente, guardan bien el Shabbat, guardan bien las fiestas, a lo mejor la vestimenta, las mujeres también son recatadas, son igualitos, todos igualitos. Parecen gemelos, diríamos, pero igualitos. Pero solamente se sabrá quién edificó su casa sobre esa roca cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias. Amén. Amén. Entonces, solamente se sabrá cuando vengan las lluvias, cuando vengan los vientos. Esas dos casas están hechas del mismo material, con las mismas varillas, fuertes, y a lo mejor la pudo haber hecho el mismo arquitecto. Se sujetó a lo que le dijo el dueño, lo hizo el mismo arquitecto. Pero el arquitecto tuvo que haberle advertido a la persona, aquí no hay cimiento, no hay nada. En una ocasión, hace tiempo, a mí me tocó ir quería yo verlo de un terreno y me llevaron a enseñarlo. Y fui, y miren que fui y ya habían comprado varias personas, habían casas. Y me sorprendió ver que me llevaba un camino, desde que entré dije, no, ¿qué vamos a estar comprando aquí? Ya habían varias casas, estaba una colonia, todo. Y nos entramos y pues no nos imaginamos, pues allá árbol, está bonito. Pero cuando entramos vimos que habían casas así en la loma y ya estaban a punto de caerse. Todo se estaba desmoronando. Ya habían construido, pero ya estaba a punto de desmoronarse. Y le digo al Señor, ¿y esa no? Pues, ¿cómo? Ya se está desmoronando. El lugar donde estaban todos, lamentablemente,
se desmoronaba. Imagínense, yo decía yo, ¿por qué esa señora? Imagínense, hay una casa, prácticamente está arriba y se está desmoronando. No hay cimiento, no hay piedra, no hay roca, está así, se está desmoronando. Y yo me pregunté, oiga, la verdad sí dije eso. La gente está mal. ¿Cómo puede ser posible que se va a caer su casa? ¿Por qué todavía viven ahí? ¿Por qué están viviendo allí? Se va a caer su casa. ¿Por qué crees que todavía siguen viviendo ahí? Aún cuando saben, porque imagínense ya, ¿qué será? Vamos a poner 100 metros, se viene desmoronando. Es claro que en cualquier momento va a llegar a su casa. En otro lado, las paredes de otra casa también ya han caído. Pero ¿por qué no se mueven? ¿Tú te puedes explicar por qué la gente no se mueve de ese lugar? Y yo decía ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no se salen de ese lugar? Se va a caer. Se está cayendo. Y pasamos. Entonces uno reflexiona. Puede estar en la cabeza de esas personas muchos pensamientos. Uno de los pensamientos que puede estar es, ¿a dónde nos vamos? Invertimos todo aquí. Toda nuestra inversión está aquí. Y se está derrumbando. La casa está yendo abajo. Todo. ¿Qué hacemos? Es la vida de las personas que han edificado su vida en la arena, en la nada, no en Yahshua. No en Yahshua. Sin embargo, allí, hasta que se caiga todo, no entienden, mira, estás mal, esto, y luego llegan ya sin nada, perdieron todo. En el lugar donde estaban, donde ellos aprendían, perdieron todo. No les quitaron la ropa porque de veras, pero les perdieron todo. Y aunque sabían que ya no estaba bien, ya se estaba mal, porque no está en la roca, en la Torá, poco a poco, pum, 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 se quedan sin nada. Algunos enfermos, algunos ya no viven, y ahí. Es increíble, pero me llamaba la atención cómo ciertamente la gente a lo mejor se desespera, habrá una desesperación al ver cómo su casa se va a caer, a lo mejor, y sí, hicieron casas grandes, invirtieron bastante dinero ahí, y ahora se viene abajo todo, y no se salen de ahí. Con que así, a lo mejor un año más viviremos acá, no se salen, es muy delicado, es muy peligroso. Entonces la roca es Yahshua, y es la Torah. Puede ser dos personas, dos varones con la misma vestimenta, con el mismo lugar, el mismo ministerio, todo igualito, pero van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a venir las lluvias torrenciales, van a venir los diluvios, van a venir tantas cosas que ya están pasando, va a venir todo eso. ¿Quién se sostendrá y quién caerá? Nosotros que empezamos en la Torah, primero fue el arrepentimiento. Ese es el fundamento. La palabra fundamento es lo básico, la base. Eso es, decimos, cuando hablamos, vamos a hablar de Torah, vamos a hablar de arrepentimiento, tevilá, inmersión en agua, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de esto, la fe, damos un tema, la fe, o el tevilá, o el bautismo. La gente no le interesa casi eso, ya no le interesa. Vamos a hablar del arrepentimiento, ya no le interesa. Cuando eso es lo más importantísimo, esa es la base, ese es el fundamento, es lo que te sostiene a ti y es lo que me sostiene a mí. Si tú hiciste un arrepentimiento genuino, qué bueno. Pero si tú no entiendes qué es un arrepentimiento, a lo mejor te engañaste. El arrepentimiento es reconocer que tú eras culpable, totalmente culpable y merecías morir. Y no tenías nada que echarle la culpa a nadie, ni pensar, él tiene la culpa, tú estás muerto, punto. Y si te has arrepentido y Yahweh te salvó, bueno, quiere decir que tú no te vas a quejar de nada, de lo que pasa en tu vida. No vas a estar diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué el otro? Mira, me hacen esto, me hacen el otro. No vas a caer en eso. No te vas a caer, no te va a deprimir eso. Porque al contrario, vas a decir, esto es lo que yo me merecía morir, padecer, sufrir, pero Elohim lo cambió por esto, que ni cosquillas nos hacen, ¿verdad? Porque si alguien te insulta, te habla mal de ti o no sé, inclusive, si alguien te hace un daño, no te vas a quejar. ¿Por qué?
No vas a guardar rencor, no vas a guardar odio. ¿Por qué? Porque eso no se compara con lo que nosotros entendemos que merecíamos. Y eso es arrepentimiento. El que está arrepentido es una persona que no puede estar en su corazón el guardar odio, rencor, maldad. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, él desde el comienzo entendió qué era. Pero aquellas personas que constantemente se quejan, son quejosos, hacen esto y tantas cosas más, es que no han entendido el arrepentimiento. Es como si le dijeran, no te gusta estar con Yahshua Mashiach, no te gusta. No, es que aquí, bueno, entonces regresa al mundo y entonces recibe lo que te merecías, el juicio. Entonces, la verdad, Elohim nos lo cambió todo lo que pasaba, lo que nos merecíamos por algo muy simple para que estemos creciendo. Entonces, el arrepentimiento es un fundamento. De verdad, cómo tú lo hiciste. El tevilá, la inmersión en agua, lo hiciste con fe, con emuná. Son fundamentos donde has puesto como tal tu vida. Son piedras grandes, grandes fundamentos en las cuales estás construyendo tu vida. Y si tomaste a juego tanto el arrepentimiento como la inmersión en agua, pues déjame decirte que no edificaste sobre la roca. Aparentemente dijiste, te arrepentiste, aparentemente hiciste tevilá, pero no es sobre la roca, es sobre la arena. Porque no estás, tu fe no es sólida. Porque el que está creyendo y que sabe que se arrepintió, su fe es sólida, tiene la convicción y tiene en su mente de dónde Yahweh lo rescató y lo que se merecía. Entonces no puede pasar ahora en nuestra vida algo peor de lo que nos merecíamos. ¿O sí? ¿Puede suceder algo en tu vida ahora, algo peor, algo mucho peor de lo que tú y yo nos merecíamos antes de conocer a Yahshua? ¿Puede ser que pase algo así? Nunca, nunca, porque hasta la muerte es ganancia. ¿Amén? Nunca. En Yahshua Mashiach, nunca, nunca vas a pasar lo que tú te merecías en realidad. Entonces, el tevilá, la inmersión en agua, es entender que nos sumergimos para salir y obedecer totalmente. Totalmente. Si lo hiciste bien, aleluya. Qué bueno. Pero si no, edificaste sobre la arena. Aunque hiciste lo mismo que los demás, pero también él hizo tevilá, se metieron los dos, se arrepintieron los dos, lloraron los dos y todo. Pero cada uno sabe en el corazón, muy dentro, cómo lo hizo. Y a lo mejor ese es el problema que hay ahora en el pueblo, hay en las almas que no edificaron sobre la roca. No, dice Yahshua Mashiach, dice, ¿por qué me llaman Adón, Adón? Si no me obedecen lo que les digo. Entonces, podemos ver los pactos. Y esto es para que reflexionemos, porque son piedras, son fundamentos. Él nos ha salvado, nos ha rescatado. La salvación es de Yahshua. Pero a lo mejor algunos no han sido salvos todavía, aunque tienen apariencia de obedecer los mandamientos. No creas que una persona que ya se congrega en algún lugar, no creas que una persona que usa los tzitzit, no creas que una persona que guarda Shabbat, no creas que una persona que dice que ya se arrepintió, ya por eso es salva. No. ¿Por qué no? Porque muchos podrán decir eso, pero solamente Elohim sabe quién verdaderamente lo hizo genuinamente. Y se ve en tu actitud, cómo te comportas, cómo vives, cómo haces las cosas, cómo haces, eres eficiente en lo que haces, pasan situaciones en tu vida y te desmoronas, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estás de fortalecido? Se ve en tu vida, se ve. Y allí tú mismo te das cuenta que no has edificado sobre la roca, sino sobre la arena. Y tu casa se está viniendo abajo. Se está viniendo abajo. El pacto de Brit Milá para muchos primero es la salvación y luego el pacto. Entonces, quien es salvo sabe por qué está haciendo el pacto. Porque el pacto de Brit Milá no es para salvación. Amén. Sino es un pacto, es un mandamiento. Lo hiciste dudando, titubeando, quejándote, me duele mucho, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, no sé, es muy exagerado, no sé. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, si lo hiciste dudando, titubeando, quejándote o a la fuerza porque te obligaron, edificaste esa piedra que supuestamente la pusiste en realidad es lodo. Nada más está seco y se va a hacer pedazos y en cualquier momento
no servirá de nada cuando vengan las situaciones en tu vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando vienen situaciones en nuestras vidas, se nos olvida lo que nos sostiene son las rocas, el arrepentimiento. Vienen cosas fuertes en nuestra vida y decimos, Abba, ayúdame. Ciertamente tú eres bueno, porque me merecía muchas cosas peor, pero tú me has bendecido y esto son pruebas, son cosas que estoy viviendo y voy a seguir adelante. Cuando pasan las situaciones nos acordamos del Tevilá, nos acordamos que hemos muerto y resucitado, ¿ve? Hemos muerto. Es un simbolismo de morir y resucitar. Nos hemos purificado en Yahshua Mashiach. En los pactos estamos unidos a Yahweh. Eso es el pacto. Estamos unidos a Él. Y si lo hiciste bien, aleluya. El Shabbat, lo mismo. El Shabbat, ¿cómo lo haces? ¿Es verdad que has tomado en serio el día de reposo? Es otra roca, un fundamento. Ya lo vimos. Inclusive dice, está cercana mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, dice Isaías. Dichoso el que guarda el Shabbat. Así dice Isaías 56. Son fundamentos, amados Ejín. ¿Por qué digo esto? Les pongo un ejemplo. Cuando vienen cosas fuertes en las vidas de las personas, se decepcionan, se frustran y empiezan a desanimarse, ¿acaso no dejan el Shabbat? ¿No dejan los pactos? ¿Se olvidan de todo? Se olvidan. Porque, ¿cómo? ¿Acaso una persona que se arrepintió va a hacer eso? No. Una persona que se arrepintió no, porque es una promesa. Yahweh dice que el que se arrepiente lo bendice, ¿no? Yahweh dice que el que obedece sus mandamientos le va bien. Entonces, a menos de que solamente haya sido por emoción, ¿verdad? Se edificó en una arena. Entonces, el Shabbat, las vestimentas. ¿Cómo vestir? Porque eso nos identifica como hijos de Elohim, la forma como vestimos. No somos del mundo. No somos del mundo. Nos ha entresacado Yahshua HaMashiach. Y aunque muchos hoy tomen a la ligera la vestimenta, lo siento por ellos, pero la vestimenta nos identifica y nos aparta de este mundo porque somos diferentes. Hay una diferencia entre los hijos de Elohim y los hijos del mundo. Hay una diferencia en la vestimenta, así lo quiso Elohim. Desde Adán y Eva, ellos como humanos quisieron usar una vestimenta conforme a su pensamiento. Yahshua HaMashiach les dio una vestimenta diferente. Amén. Como Él quería. Siempre ha estado en el corazón de Elohim que nos vistamos como Él quiere. Amén. Recatadamente. Quien dice, no, a Elohim no le importa la vestimenta, está haciendo mal. Está haciendo mal porque a Elohim sí le importa cómo vistes. ¿Cómo? Sí, sí le importa. Porque si no le importara, no hubiera vestido a Adán y a Eva, ¿verdad? Si no le importara, no hubiera hecho las vestimentas de los Kohanim, ¿o no? Así es. Hizo las vestimentas de los Kohanim. Si no le importara, no hubiera hecho eso. Pero le importa cómo vestimos, cómo vivimos, qué hacemos. Le importa, porque nosotros somos embajadores o somos los que aquí hablamos de Elohim en esta tierra. Somos así, amén. Y si tú representas o vienes a representar que llevas la Torah Elohim, pues entonces, ¿cómo estás vistiendo? Mujer, ¿qué estás haciendo? Entonces, todo esto tiene que ver con el alimento kosher, alimento, ¿qué comes? ¿Qué comemos? Animales inmundos, animales puros, limpios e inmundos. Limpios e inmundos. Pero miren, vamos por favor a primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Ciertamente, amados, nosotros debemos pensar, porque el mundo se está desboronando, el mundo de muchos que se hacían creyentes se está viniendo abajo, se está viniendo abajo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Si una casa construida en una roca jamás cae, ¿o sí? Dice Yahshua, una casa construida en la roca, ni porque vengan ríos, tempestades, huracanes, tornados, si está bien cimentada, no va a caer. No va a caer. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Si eran iguales, se vean igual, todos iguales. ¿Qué está sucediendo? Entonces, dice así. Y en esto sabemos, este verso, cómo se lo doy a las personas que se acercan a leer la Biblia y te hablan de la Biblia, tocan en la casa, bueno, ya casi no lo hacen, pero tocan así en las puertas y dicen,
Venimos a leerle un verso de la Biblia. Venimos, miren, ¿no les gustaría ir al paraíso? ¿No? Ya con eso ya saben de quién estoy hablando. Pero dicen, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo anduvo Yahshua HaMashiach? En sus mandamientos, en la Torah. Debe andar como él anduvo. Decíamos ciertamente, la casa puede ser la misma, con los mismos materiales. Lo único que cambia es dónde fue edificada, en qué lugar. Nosotros debemos entender que desde el principio hubo dos personas y hemos hablado, actualmente hemos estado hablando sobre esas dos personas, Abel y Caín. Dos. Hoy en día hay esto, miren, vamos allá a Génesis 4. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Génesis 4. Me llama la atención que esto es lo que estamos viviendo. Hoy hay dos líneas y miren, la semilla del enemigo y la semilla de Elohim. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Así está escrito. Miren. Dice así. En el 3, 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín llevó ciertamente de su cosecha, el fruto de su tierra, y Abel llevó el cordero. Esto es lo que hoy vemos en el mundo. Tú y yo estamos como Abel, somos como Abel, tú y yo somos como Abel, que nosotros llevamos un cordero, dice Yahshua. Sin sangre no hay remisión de pecados, así decimos, así dice Hebreos, ¿verdad? La carta de Hebreos, que hoy dicen muchos, no, es que no se necesita sangre para que una persona sea perdonada y muchas cosas más, con tal de desacreditar el sacrificio de Yahshua Mashiach. Pero tú y yo sabemos que sí se necesita sangre. Y cuando habla de sangre, se dice vida, porque es vida por vida, ciertamente. Sin sacrificio, dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Así dice la carta de Hebreos, y así es. ¿Qué pasa? Entonces, Abel sabía que sin sacrificio, sin hacer eso, no se podía agradar a Elohim, porque desde que fue lo de Adán y Eva, ellos ya entendieron que eran culpables y por eso se ponía un cordero, porque se identificaba, ¿verdad? La persona con el cordero, yo merezco morir, la sangre del cordero, porque eso indica que esperaba el sacrificio bendito de Yahshua Mashiach. La redención la esperaba, ¿quién? Abel. Él no se podía salvar con sus méritos, Abel no, pero Caín sí. Hay muchas explicaciones sobre el sacrificio de Caín, muchísimas, pero hay algo que entra dentro de esto, que Abel es aquel que trata de salvarse por medio de obras, porque no llevó sacrificio. Sin sacrificios. Sin sacrificio, él quiere salvarse. Sin sacrificios. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede salvar a alguien? ¿Se puede agradar a Elohim sin el sacrificio? ¿Se puede hacer eso? Pues sí, dicen muchos. Sí. Sí se puede. Se puede alcanzar la vida eterna con Yahshua HaMashiach sin, o mejor dicho, con solamente arrepentirse. Dicen muchos, no, nada más se necesita el arrepentimiento y ya, se acabó. Aunque te arrepientas, no podrás alcanzar la vida eterna. ¿Cómo? Si me arrepiento y empiezo a guardar el Shabbat, y empiezo a guardar las fiestas, y empiezo a hacer eso. El sacrificio de Mashiach Yahshua lo necesitas tú y yo. Eso es seguro. Eso es seguro.
O sea que cuando alguien te dice, no es que nada más el arrepentimiento ya, entonces ¿por qué mandaron que hubiera sacrificios continuamente? ¿Amén? El alma que pecare, esa morirá. Y por eso dice la escritura que el Redentor vendría de Sion, vendría a Sion. Por lo tanto, es necesario que entendamos que Caín son los que hoy no quieren, ellos, en este caso, no creen en el sacrificio, no creen. Ellos quieren salvarse por sus méritos, por sus méritos en portarse bien, vamos a hacer esto así, vamos a guardar este mandamiento, vamos a guardar el otro, y les hablamos de Yahshua HaMashiach. No, yo no necesito el sacrificio, nada más así. Entonces, ¿por qué? Porque lo están haciendo con sus propios méritos. Qué raro, ¿verdad? Abel al comienzo buscó a Mashiach, porque eso es lo que significa, el Cordero, ¿verdad? Abel buscó a quién? A Mashiach. Y Caín, no, Caín sus obras. Qué raro que hoy nuestro pueblo de Israel está dividido en los que creen en el sacrificio bendito de Yahshua Mashiach y quienes creen que haciendo buenas obras, que haciendo buenas cosas, se van a salvar por medio de la religión, por medio de muchos rituales, por medio de muchas oraciones, por medio de muchas cosas que se puedan hacer, por medio de la Kabbalah, por medio de eso, pues así se salva. Oye, pero no, él no es el Mesías, yo no necesito sacrificios, yo no necesito eso. Nosotros sí. Nosotros, aunque hagamos muchas cosas, muchas oraciones, muchos ayunos, aunque tú te esmeres en muchas cosas y todo lo que hagas, estás consciente que aunque hicieras todo eso, aunque hicieras tú y yo todo eso, no podemos alcanzar la vida eterna sino en Yahshua HaMashiach. No se puede, no se puede. Nunca pensamos en que estamos llevando los pactos, la circuncisión y todo para salvarnos. No, porque si la Torah, por medio de ella, nos salváramos, no tiene caso que hubiera venido Mashiach. ¿Amén? Entonces, si la Torah nos salva, no tendría caso que viniera Yahshua Mashiach, no tendría sentido que Yahshua Mashiach viniera a padecer por ti y por mí. ¿Amén? Entonces, la Torah no nos salva. De hecho, una persona que no tiene a Mashiach, puedo decir así, es imposible que guarde Torah. Es prácticamente imposible. Tú lo puedes ver desde atrás, no pudieron guardar Torah, por eso Yahshua tuvo compasión. Y todos. ¿Por qué? Porque el único que hizo eso fue Yahshua Mashiach. Es prácticamente complicado, difícil entender eso, porque aún Moisés, aún Abraham, aún los grandes siervos no pudieron alcanzar la salvación, sino tuvo que ser por medio de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Así está escrito, vendrá el Redentor. Entonces, Moshe, Abraham y todos necesitaban un Redentor. Y ese Redentor es Mashiach. Como dice, tuvieron la mirada en el Mashiach. Entonces, Abel tuvo la mirada en Mashiach. Caín no. Caín en su religión. Caín en sus muchos méritos. Entonces, la Torah no nos salva. Cuando nosotros empezamos a creer en Yahshua Mashiach, empezamos a caminar en la Torah para que nuestra vida se vaya convirtiendo en un verdadero hijo de Elohim. Vayamos cambiando nuestra manera de vivir, porque fuimos adoptados, por decirlo de una forma, como hijos de Elohim, y ahora tenemos una educación totalmente diferente. Amén. Entonces, es importante que entendamos esto. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías 31. 31, verso 33. Siempre Elohim daba promesas a su pueblo, siempre. Antes de Mashiach, muchas promesas. Después de Mashiach, son diferentes las promesas. Porque unas ya las cumplió, como el sacrificio perfecto, la redención, todo. Que Él nos redimiría y muchas cosas más. Pero bueno, miren, dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Entonces, pero miren lo que dice atrás en el 32. Y de aquí yo estoy dando este tema, es un tema básico, de base, fundamento, porque muchos hoy en día dicen la Torah no, están mal ellos, tantas cosas más,
pero tú afírmate en la roca en la cual has edificado tu casa y no te muevas de allí, no te muevas, no te muevas. Solamente en Yahshua HaMashiach y, como dice él, permaneciendo en su palabra, podemos nosotros sostenernos ante tanta cosa que viene. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Y muchos se toman acá, no, es que esto se cumplió ya, porque ellos invalidaron el pacto. Dicen ellos, la ley de Dios ya fue invalidada y ya no sirve para nada. La ley, porque dicen ya, mira, invalidaron, está invalidada, ya fue invalidada la Torah. Dicen ellos, la ley, dicen, ya fue invalidada la ley. ¿Fue invalidada la ley, amados Sajín? No. Entonces, ¿qué fue invalidado? Porque dice, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice Yahweh. Pero dice que invalidaron su pacto. ¿Qué es lo que invalidaron entonces? Si no fue la Torah. ¿Qué es? Entendemos que el pacto, cuando hacen un convenio, el convenio es, llegan a un acuerdo. ¿Amén? El pacto era que se mata un animalito con Abraham, claro está, también pasó, pero antes se mataba un animalito y pasaban por el medio del animalito. En los días de Moshe se hizo un pacto, se sacrificó un animalito para confirmar el pacto y todos prometieron delante de Elohim que obedecerían ¿qué? Su Torah. Si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán un especial tesoro. El pacto, o sea, ¿cuál era el pacto? El convenio de lo que iban a hacer. Por ejemplo, tú tienes una empresa, otro tiene una empresa y van a hacer un pacto, ¿amén? Un pacto. Vamos a hacer un convenio, vamos a asociarnos. ¿Y qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Tú y yo vamos a obedecer esto, ¿amén? Ya. Entonces, ¿qué se invalidó? No cumplieron de que iban a obedecer la Torah. No cumplieron de que obedecerían la Torah. Invalidaron ese convenio y dejaron la Torah. La dejaron. Por eso dice adelante en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Esta vez volveré a hacer un convenio con ellos, pero ya no van a invalidar mi Torah, o mejor dicho, ya no van a dejar a un lado mi Torah, ya no van a invalidar mi pacto, porque es lo que hicieron. Dijeron, haremos todo lo que Yahweh nos dijo. Y lo que Yahweh dijo, haremos. Y Yahweh los tomó y entonces se comprometieron. Fue un compromiso, fue un pacto. Y ya, guardaron la Torah. Lo que dijeron que iban a obedecer, lo invalidaron. ¿Por qué? Porque no cumplieron la Torah. ¿Amén? No cumplieron la Torah. No hicieron. No cumplieron lo que dijeron. Y miren, vamos para que sea más claro. Hebreos 8, verso 8. Dice así, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. No permanecieron en lo que habían prometido. Amén. Así como tú, Abba, Kadosh, yo me comprometo, Abba, porque así venimos. Yo te amo. Y él hizo un pacto, ciertamente voy a obedecerte, Abba, Kadosh, voy a obedecerte. Todo lo que digas, mi vida es tuya. Y ahora tú andas pecando. Andas pecando. Las palabras que dijiste, por eso en la mañana vimos que los juramentos y pactos. Se invalida lo que se dice. En lo que se comprometió el pueblo se invalidó. La Torah no se puede invalidar porque la Torah es perfecta. La Torah es perfecta. Amén. La Torah es perfecta, no se puede invalidar. Eso es eterna. Ni una jota, ni una yot, ni una tilde, ni la letra más pequeña, ni el puntito no se va a invalidar de la Torah. Hasta que todo se haya cumplido y dice, tu Torah, lo vamos a decir el lunes, que es Rosh Chodesh, que decimos, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Entonces, no solamente aquí,
más adelante, sino eternamente es la Torah. La Torah es eterna. Entonces, los hombres invalidan su palabra, invalidan el convenio que hicieron con Elohim de obedecer, de sujetarse a él, pero la Torah sigue. Amén. Alguien dijo esto, y por eso también quiero reflexionar, porque alguien dijo algo como tal de la Torah. Cuando estaba Yahshua HaMashiach, habían saduceos, fariseos, esenios y muchos más. Y dicen hoy en día, cuando Yahshua HaMashiach vino, los discípulos enseñaron que la ley de Dios ya fue invalidada. Dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué es lo que se invalidó cuando vino Yahshua HaMashiach? Lo que se invalidó fueron las tradiciones. Yahshua HaMashiach dijo que eso no tiene validez, las tradiciones. Aunque muchos las cumplan, no tienen validez las tradiciones. Las tradiciones y los mandamientos que no vienen en la Torah no tienen validez. Punto. No tienen validez. Porque eso es lo que hace enemistad, es lo que está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es lo que se invalidó, pero no la Torah. ¿Por qué digo que no la Torah? Voy a ponerles un ejemplo claro. Estamos en México aquí, tú estás en Estados Unidos, tú estás en otro país, yo estoy aquí en México. Voy a entender que no es México, ¿amén? Imagínate eso, a mí me gusta mucho imaginar, no sé tú, pero yo solamente así puedo entender mejor lo que está en la Torah. Imagínate que yo me imagino no es México, es Israel. Aquí ya estamos en Israel, hay un pueblo. Y Israel, aquí en mi nación, la de tránsito, la ley de tránsito, todo se rige ¿por qué? ¿Cuál es la constitución de Israel? ¿Cuál? La Torah. Las leyes para los presos, para si un toro acornea, si una persona hace fraude, todo está en la Torah. ¿Amén? En la ley, vamos a poner la ley de mi país, que es, aquí es Israel, la ley de mi país. Pero en la ley de mi país, aquí hay otros que tienen religiones que toman la ley de una forma, no sé, enseñan tradiciones diferentes, pero la ley es el fundamento del país, es la constitución. ¿Amén? Por eso es lo que se los dio de Monte Sinaí. Ahora imagínate a los discípulos, imagínate, o a Yahshua, como ellos dicen, que no es así, a los discípulos diciendo, ya la ley ya fue invalidada, la Torah ya fue invalidada. ¿Se invalidaría entonces la constitución de todo el país de Israel? Porque no es una religión la Torah. No es una religión, no es una denominación, algo que lo hizo un hombre, sino es una constitución de un país. Si se deja de cumplir, se acaba el país. Como hoy lo vemos ciertamente lo que está pasando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Ya se acabó, ya no. Vamos a poner ahora en México. Hay una ley aquí. Vas a las autoridades. No, la ley ya pasó. Entonces ya cualquiera puede pasarse el alto, el de tránsito. Sería un desorden total. Sería un desorden total. Y en ese entonces, en los días de Pablo, Shaul, decir, la ley ya pasó. Y oye, pero mira, su toro es acornador. ¿Qué vamos a hacer? La ley ya pasó. Ni modo, ya no hay normas. Y aquí, ya no vamos a meter a la cárcel a nadie. No, ya no. Porque esa era su constitución en ese entonces. Oye, mató, ¿y qué hacemos? Pues solamente que alguien nos traiga otra ley y sepamos qué hacer. Pero no hay. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo? Ya pasó la ley, entonces, ¿cómo? ¿Se tendría que cambiar de constitución o cómo lo harían para el país? Es un país. Cuando estaban en Babilonia es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros estamos guardando la Torah porque esa es nuestra constitución, nuestras leyes. ¿Por qué la estamos guardando desde acá? Porque algún día regresaremos a nuestro país. Y ese país, Israel, eres Israel, allí, esa es nuestras leyes para todo el país. Para todo el país. Ya, así como tú que estás allá en otro país y a lo mejor eres de México o ¿te acuerdas? No, allá en México las leyes eran diferentes. Aquí en Estados Unidos son diferentes. Porque cada país tiene diferentes leyes, ¿verdad? Pero nuestro pueblo tuvo el privilegio de recibir las leyes divinas, no solamente para que rigieran el país de Israel, sino que por medio de Israel, de esa nación, sería ejemplo para que rigiera esa ley todo el mundo. Todo el mundo. Imagínate la Torah rigiendo todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, no podemos decir, la ley ya pasó, la Torah ya pasó. No, ¿cómo? Entonces ya no habrían normas, ya no habrían reglas, ya no habrían cárcel, ya no habría nada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo?
Entonces serían desorden. Entonces, ¿cómo? Sería un total desorden. No crean ustedes que fue Yahshua ante las autoridades. La ley ya, quítenla. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Al contrario, aquí leímos que la Torah ahora la pondría en la mente y en el corazón, para que ya no estuviera Elohim Yahweh diciéndoles, hagan esto, hagan el otro, sino ya lo tuvieras en el corazón, ya fuera de verdad tu corazón. Amén. Ya fuera de verdad. Tú lo hicieras de todo corazón, sin obligaciones, sin nada. Y eso es cuando dice Yahshua Mashiach, has fundado tu casa en la roca. Porque aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, tú sabes, tú has creído en Yahshua Mashiach y tú has creído que es la bendita Torah. Tú has creído. Nadie te va a mover. No vas a permitir, o mejor dicho, no van a moverte. Porque la Torah no es ningún pecado. Alguien me dijo en una ocasión, no, es que tú te quieres salvar por la Torah. Digo, nosotros no nos salvamos por la Torah, es Yahshua el que nos salva. No, es que ustedes quieren salvarse por medio de la ley de Dios. No, pero te voy a poner un ejemplo. Yo tengo fe en Yahshua. Yo tengo fe de que Él es mi salvación. Pero aparte de que tengo fe, guardo la Torah, guardo los mandamientos. Guardo los mandamientos. Tengo fe y guardo los mandamientos. Pero tú dices, tengo fe en lo que tú crees. Tienes fe, pero no obedeces. Pero yo tengo fe y obedezco y trato de mejorar mi vida constantemente. Y tú dices, no importa, hay que vestir como quiera, no hay problema. Una cervecita, un cigarro, de vez en cuando no pasa nada, no sean religiosos. Pero yo digo, no, yo tengo fe y obedezco, visto correctamente, no hago cosas malas y hago las cosas bien. Y tú dices que tienes fe y haces todo eso y acusas a los que procuran día con día obedecer los mandamientos que se van a perder. Y tú que eres desorden, total, te vas a salvar. Es una locura. Los que tenemos fe, brillamos, como está escrito, como las estrellas, porque enseñamos la luz, las cosas buenas a los demás. Y la luz es la Torah. No hay otra cosa. No hay otra cosa. El que tiene fe ha creído en Yahshua HaMashiach. Y el que tiene fe vive en los mandamientos y así alumbra a muchas personas, porque es una vida totalmente diferente. Vamos a regresar allí nuevamente en Mateo 7. Sí, cada uno de nosotros es importante que analicemos qué estamos haciendo. Ciertamente vienen situaciones difíciles, pero cuando yo miro en el paso del tiempo, con el paso del tiempo, cuando tú conociste y yo conocí, yo he visto muchas cosas, amados aquí. Que el Eterno nos ayude. Les voy a decir esto, pero no es para que te desanimes o para que te frustres ni nada. Pero estamos viviendo tiempos muy complicados. Cuando el catolicismo, imagínense, era un paganismo como tal. Pero bueno, salió el luteranos, Lutero, se dividió, ¡pum! Salieron miles o millones ya de denominaciones. Miles o millones de denominaciones. Muchas. Y siempre decíamos, tanta gente, está bien dividido, tan dividido eso, tan dividido la religión, tan divididos. Cuando empezamos a guardar la Torah, yo me acuerdo cuando empezamos a guardar la Torah, no había muchos, eran muy poquitos, eran pocos, pero guardaban la Torah. Y escuchaba, hablan de la Torah, sí, del Shabbat, de todo, igual. Pero hoy puedo decir que en los grupos mesiánicos, en los grupos de raíces hebreas, ahora nuevamente hay yo creo que ya habrán como 100 denominaciones, mínimo, si no es que más, que unos el Shabbat lunar, unos el Shabbat en la mañana, unos el Shabbat empiezan nada más en el día, otros que no a la circuncisión, otros que sí a la circuncisión, otros que no a las fiestas, otros que cada quien, no, que yo soy latín, que yo soy nazareo, que yo soy, yo me hago llamar nada más mesiánico, yo me hago llamar israelitas, así. Entonces cada quien se trata se divide, ¿y por qué? Porque eso es lo que busca el enemigo. Lamentablemente una casa dividida no prevalece, ¿verdad? Es lo que busca. Y salió por todo el mundo. Pero bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Orar por todos, orar constantemente, estar pidiendo a Elohim, ayúdanos, Abacadosh. Y donde sea que estén las personas que
obedezcan de verdad, en serio, los mandamientos, que en serio obedezcan. Miren, vamos, Mateo 7, 24. Matillahu 7, 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la roca. Miren, vamos a Hechos 16, 13. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Cualquiera pues que me oye, el que me oye y obedece. Hechos 16, 13. Espero que tú hayas hecho lo mismo como lo que vas a ver aquí. En el entusiasmo, es lo que estoy diciendo, amén. En el gozo y en la emuná. Dice así: esto es en un Shabbat, un fundamento. Guardar el día de Shabbat, el día de reposo, es una bendición. Si tú obedeces, aquí hay una bendición para dos que obedecieron. Para dos personas que obedecieron hay una bendición. Bueno, hay otros más, pero quiero poner dos. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice, un día de reposo. ¿Un día qué? De Shabbat. Un día de Shabbat. Un día de Shabbat salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Donde solía qué? Hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se habían reunido, amén. Reuniones. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. Y cuando fue, hizo Tevilá, y su familia, y cuando fue ella, aquí dice bautizado, hacer Tevilá, cuando ella pudo hacer Tevilá, ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Con eso vamos a terminar, amados Ajim, pero quiero que reflexionemos en esto. Dos tuvieron bendiciones, nada más dos, a lo mejor tú puedes ver más. ¿Quién tuvo? Aquí dos obedecieron y los dos tuvieron una respuesta de Elohim. Dos, ¿amén? Uno fue Shaul, obedeció. ¿Por qué? Porque él está guardando Shabbat, ¿verdad? O sea, en un Shabbat siempre va a haber bendición. Shabbat. Se estaba haciendo las cosas bien, está cumpliendo con lo que Yahweh le mandó. Y la otra bendición es para la mujer. Es para la mujer. Pero mire qué dice aquí. La mujer dijo unas palabras que debes de pensar tú y yo. Y cuando fue ella e hizo Tevilá con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Cuáles son las palabras que te impresionarían de lo que dijo ella? De que les invitó a todos a comer, a que vengan, si vamos a comer, vamos a hacer esto. Bueno, es una bendición, pero ¿saben cuál es la palabra que a mí me sorprendió? Fue esto: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón. ¿Qué quiere decir? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, quiere decir que Shaul hizo Tevilá, inmersión en agua, a Lidia, porque dijo: tú en verdad amas a Elohim, y yo no dudo en que estás preparada para hacer Tevilá. Entonces la mujer dijo: si habéis juzgado que de verdad lo hice de corazón, por eso hice Tevilá. Entonces, ¿por qué? Porque la tomó como una mujer de fe. A lo mejor nosotros somos humanos, ciertamente, y Shaul también, porque en ocasiones habla de que unos dejaron la Torá. Es cierto, pero si tú hiciste Tevilá con emuná y con fe, es porque se te juzgó que amabas a Elohim, ¿verdad? ¿O no? Se te juzgó que amabas a Elohim.
Se te dijo, no, tú amas a Elohim y por eso hiciste Tevilá. Lógico. Pero si hoy no eres fiel, nos equivocamos. Se equivocaron. Hubo una equivocación. Fuiste muy, pero muy astuto para engañar. Lo lograste. La verdad, eres un buen actor, no sé cómo podría decir, pero aquí está diciendo la mujer, si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, ¿por qué? Porque me hiciste Tevilá, hice Tevilá, pude pasar a las aguas. ¿Qué impide? Le dijo a Felipe el otro, que haga Tevilá, ¿qué impide? Entonces, si tú fuiste al hacer Tevilá, se juzgó como que tú de verdad sí ibas a hacerlo, acuérdate de eso. Amén, acuérdate de eso. Y luego dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, de allí, amados Sajín, podemos ver que Elohim Yahweh quiere en tu vida y en mi vida. Siempre va a querer que recordemos cómo tú y yo empezaste en las cosas de Elohim. Hiciste todo de verdad con buenos fundamentos en la roca. Recuerda, si te quejaste por el arrepentimiento, no, es que me están obligando, yo, bueno, voy a hacerlo, no, porque me lo están diciendo, si te obligaron, si sientes en tu alma que no hiciste bien el Tevilá porque estabas jugando, o que no hiciste bien los pactos y estabas jugando, quiero decirte que por eso estás pasando lo que estás pasando. Por eso no soportas lo que estás viviendo. Por eso a veces te desesperas, te angustias y no sabes qué hacer. Porque no estás bien cimentado. No estás bien cimentado. No sabes lo que hiciste. Dice Yahshua Mashiach, quien quiera construir una casa, no primero se sienta para ver si le va a alcanzar. Entonces no supiste lo que hiciste. Lo hiciste nada más por hacerlo. Porque si de verdad hubieras sabido lo que hiciste, ahorita estuvieras firme. A lo mejor sí, los padecimientos, sufrimientos nos hacen llorar. Nos hacen llorar por lo que vivimos, pero no nos desanimamos en el Adón. ¿Amén? ¿Nos duele? Sí. ¿Nos duele porque somos humanos? Sí. Pero no nos desanimamos en el Adón. ¿Lloramos? Sí. Pero no nos vamos a desanimar en el Adón. Porque nuestra casa está en la roca y eso que está pasando en nuestra vida solamente son vientos, son ríos, tempestades y no nos podrán mover porque desde el comienzo tú y yo edificamos verdaderamente con fe. Lo hicimos correctamente. Por lo tanto, no te van a mover, vengan vientos, venga lo que sea, no te van a mover jamás. Amén. No va a suceder eso nunca. Pero si está algo en tu casa como que te estás titubeando, piensa, póstrate y dile, Padre, perdóname, porque yo me acuerdo que cuando por primera vez te conocí, no lo tomé en serio. Cuando yo por primera vez estuve contigo, Abba, me dijeron del Shabbat, no lo tomé en serio, que tanto que prendía yo fuego, hacía yo esto y lo tomaba yo juego. Perdóname. Por eso tu vida no pudo avanzar y por eso no soportaste los vientos y no sabías qué hacer. Y ahora nuevamente estás, a lo mejor algunos nuevamente están edificando. Mientras hay vida, hay esperanza. Estemos juntos orando y que todo sea para bien tuyo, para bien mío, porque yo también debo entender eso. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Amén. Vamos a hacer tefilá. Vamos a orar. Abba Kadosh, Beshen Gadol Yahshua Mashiach. Gracias te damos, Abba. Solamente te pedimos que nos ayudes a recordar cómo fue nuestra vida al comienzo de todo esto, Abba Kadosh, al comienzo de conocerte. Ayúdanos, porque quizás ahí está la raíz de nuestros problemas, la raíz de todos los males, la raíz de la desesperación, frustración, la raíz, Abba Kadosh, de las cuales ha dañado nuestra vida y nuestra familia y de los que nos rodean. Ayúdanos, Abba Kadosh, para que nos cimentemos de verdad y nos fortalezcamos en ti y en verdad, Abba, nuestra vida esté en ti, Yahshua Mashiach, que eres la roca. En el nombre de Yahshua Mashiach, bendice a mis ajín, a mis ajayot, a todos, que tengan una excelente semana, Abba. Nosotros sonaremos shofar en ese momento, tocaremos shofar, reconociendo que tú eres el que puede derribar cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa, Abba, y tú vas como poderoso gigante. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Rabá te damos, Abba Kadosh. Amén.
Veo men.